Imaginemos por un momento que este episodio es como estar frente a un libro abierto, uno lleno de páginas que guardan conocimientos, investigación y creatividad. Ese libro representa a la editorial universitaria, una entidad que ha dejado una huella imborrable en la historia de la educación superior y de la difusión del saber. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Una Ventana a la Cultura, un podcast de la editorial de la Universidad Nacional, grabado desde el estudio de grabación de las vicerrectorías académicas de la UNA, en el campus universitario Omar Dengo, en Heredia. Bienvenidos a nuestro podcast de la editorial de la Universidad Nacional EUNA, Una Ventana a la Cultura. Detrás de cada página impresa encontramos historias que han dejado huella en la universidad. Varios de nuestros libros han sido galardonados y reconocidos por su calidad y relevancia en el mundo literario y académico. Pero también, en un mundo en constante evolución, las editoriales hemos abrazado el desafío de la era digital. Hemos explorado nuevos horizontes, adaptando nuestras publicaciones a formatos y soportes alternativos, llevando la experiencia de la lectura a una dimensión digital, interactiva y multimedia. Estamos con el doctor Gabriel Baltoano Román, representante académico y miembro de COEUNA, y con Marianela Camacho Alfaro, editora en la editorial. Un gusto tenerlos por acá. ¿Cómo les va? Gracias, buen día. Buenos días, muchas gracias. Gabriel, cuéntenos un poco cuáles han sido algunos de los premios y reconocimientos más destacados que ha obtenido la editorial y cómo ha impactado en la visibilidad y prestigio de la editorial y sobre todo de sus autores. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Quizás lo primero que quisiera decir es que los premios, pues desde luego que no lo son todo, pero este tipo de reconocimientos sí que constituyen un índice para saber cuál es, digamos, el estado del catálogo de una editorial, en este caso de la editorial de la Universidad Nacional. Es importante señalar que en los últimos años la editorial ha ido acumulando una serie de reconocimientos que me parece que dan cuenta de la calidad de ese catálogo. Entre los más importantes, pues podríamos mencionar algunos que tienen que ver con el ámbito local. También luego podemos hablar sobre algunos premios internacionales. En el ámbito local, creo que conviene destacar, por ejemplo, que 3 obras de la editorial han merecido el premio Anchor, que es un premio que otorga este suplemento cultural del periódico La Nación, normalmente a partir del trabajo de un jurado muy calificado, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, un libro del profesor Juan Durán Lucio, de muy grata memoria, ¿no? Este libro se titula Bartolomé de las Casas ante la conquista de América, ¿no? Es un libro que se publicó originalmente en el año 92 y que en el 2014 pues mereció una reedición, ¿no? También un libro muy importante de Franz Hinkelamer, que es un pensador con una gran influencia no solo en Costa Rica o en América Central, sino en general en América Latina, ¿no? Un libro titulado El sujeto y la ley, retorno del sujeto reprimido. Y también hay que mencionar en esta categoría un libro de la profesora Alejandra Boza Villarreal, titulado La frontera indígena de la Gran Talamanca, que es un libro que la editorial de la Universidad Nacional publicó en coedición con EduPUC y que mereció también este reconocimiento. Hay otros premios quizás más específicos, más puntuales, por ejemplo el premio Cleto González Víquez, que es el premio que otorga la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica a obras en estos ámbitos particulares. Hay 2 autores nuestros que han sido reconocidos con este galardón. Estamos pensando en Patricia Alvarenga, que publicó en 2005 un libro muy interesante acerca de los movimientos sociales, las luchas en Costa Rica, que se titula De vecinos a ciudadanos, movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica. Y antes, otro libro de un historiador también muy destacado, el profesor Rodrigo Quesada Monge, también mereció este reconocimiento. Les estoy hablando de un libro que se titula Recuerdos del Imperio, los ingleses en América Central. Además, habría que decir que están también allí un buen conjunto de obras que han sido merecedoras del premio Aquileo J. Echeverría, que es el Premio Nacional de Literatura, en las diferentes ramas, en la rama de poesía, novela, ensayo, cuento, teatro también, desde luego. En este ámbito, la editorial de la universidad ha acumulado ya 13 reconocimientos, 13 galardones entre 1990 y 2020, lo cual es un claro indicador
de que la editorial, además de venir aportando en la producción de conocimiento académico, científico, también ha venido publicando una importante muestra de literatura costarricense contemporánea. Hay 2 premios más que tienen que ver con la gestión editorial que a mí me gustaría mencionar. Hay un premio que se le otorgó a la universidad en 2020, a la editorial de la universidad en 2020, que es el premio a las empresas editoriales de ciencia y tecnología. Este es un reconocimiento que otorga el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y que tiene que ver con las aportaciones que un sello editorial brinda al desarrollo, a la divulgación del conocimiento científico, el conocimiento técnico, el conocimiento tecnológico. Y pues también en el ámbito internacional ha sido reconocido el trabajo de la editorial. En 2020 también se otorgó a la editorial un premio que es el premio, uno de los premios nacionales de edición universitaria en España, justamente a propósito de una traducción que se hizo de los textos de Mijail Bakhtin, traducción directamente del ruso y que fue coeditado por la EUNA y por la Universidad de Zaragoza, las prensas universitarias de Zaragoza. Ya usted igual nos comentaba un poco, pero ¿cuáles de estos libros son los más emblemáticos? Y también, ¿cuál ha sido su contribución e impacto en el ámbito, sobre todo académico y de la sociedad? Bueno, quizás vuelvo un poco sobre la primera pregunta y la conecto con esta, Diana. ¿Por qué los premios son importantes para el consejo editorial o para la propia editorial? Bueno, porque nos permiten entender qué impacto puede tener al menos en algunas dimensiones específicas la producción editorial de la universidad. Yo creo que esto es muy importante porque la editorial, al igual que la universidad, se financia con recursos públicos y es importante explicarle a quienes nos escuchan que la editorial hace esfuerzos grandes por garantizar que aquello que se publica sea lo que tenga la mejor calidad. No solo hablemos de los procesos de evaluación, que son procesos, digamos, rigurosos, no solo hablemos de que mucho de lo que se produce proviene de la investigación financiada, organizada, formalizada a lo interno de la institución, sino que también los premios vienen un poco a reconocer el trabajo que se hace en ese tipo de contribuciones, pero también desde el plano de la gestión editorial universitaria. Si uno piensa en las obras que han tenido impacto, pues yo aquí podría ofrecer un criterio que es subjetivo, ¿verdad? Yo tendría que atenerme a los ámbitos que conozco mejor. La universidad es compleja, es heterogénea y es difícil hablar de ella en su conjunto, ¿no? Quizás podría yo quedarme con aquellos ámbitos que tienen que ver con la historia, con el pensamiento, la literatura, el arte. Y pues ya en otro momento con otro invitado se podría un poco ahondar sobre los campos de la ciencia que son muy importantes en la universidad, lo que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Con el deporte, todos estos espacios, ¿no? Si me preguntan, yo les diría que hay varios libros que quizás además sirvan como recomendaciones, ¿no? Para los lectores. Por ejemplo, en el caso de la historia hay 2 libros que a mí me parecen maravillosos, extraordinarios, que la editorial ha publicado. Un libro de Rodrigo Quesada, ¿no? Que se suma a su producción, toda de un gran interés. Un libro dedicado a Rosa Luxemburgo, que tiene además este subtítulo, Utopía y Vida Cotidiana, publicado en 2018. Ese premio además mereció el Premio Nacional de Ensayo, si no lo recuerdo mal. Es un libro muy interesante porque es una biografía intelectual de Rosa Luxemburgo, pero desde una perspectiva que no es la tradicional, que es la perspectiva latinoamericana, ¿no? El impacto que ha tenido entre nuestros pensadores, entre nuestros historiadores, incluso en los movimientos sociales, ¿no? Me gusta también mucho el libro que mencionamos hace un momento de Patricia Alvarenga, de Vecinos a Ciudadanos, porque es un libro que explica muy bien cómo se organizan las luchas cívicas, los movimientos sociales y políticos en Costa Rica, ¿no? En historia cultural me parece que hay un campo también muy rico en el que la EUNA ha venido aportando, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo de Iván Molina, de Ana Cecilia Sánchez, que tiene un libro muy interesante sobre la caricatura y la prensa nacional. En los estudios literarios, pues ya hemos mencionado el caso del trabajo de Juan Durán Lucio. Tiene un libro maravilloso, quizás un poco perdido de vista, que está dedicado a la literatura iberoamericana del periodo colonial. Es un estudio magnífico. Yo también destaco allí un libro de Carlos Francisco Monge, El vanguardismo literario en Costa Rica, que es un libro que también permite entender una época que fue hasta hace algunos años poco estudiada. Y en el caso de la literatura, pues yo creo que allí es muy importante las aportaciones que se han venido dando
por ejemplo, en la novela, con las obras de Rafael Cuevas Molina, o en el caso de la poesía, con las obras de Carlos Francisco Monge, que es un autor, digamos, habitual del sello. Vean que son dos escritores ya consagrados, pero también hay escritores jóvenes. Por ejemplo, yo destaco un libro que mereció el Premio Nacional de Poesía, El Sol Púrpura, de Alejandro Marín Solano, que es un joven autor y es su primera obra, y también allí se está aportando a la renovación, a la transformación de la literatura costarricense. Muchísimas gracias. Nos ha abierto un gran panorama acerca de lo que se puede publicar en la editorial. Pero también quería preguntarle a Marianela, ¿qué géneros literarios y temáticas se suelen abordar desde las publicaciones? Y también, ¿cómo se seleccionan y promueven esas temáticas? Bueno, en lo básico, la editorial va conformando su programa editorial y el catálogo con base en 5 líneas editoriales que son como el fundamento, ¿verdad?, para hacer la selección, que son ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades, educación y pedagogía y literatura y arte. Estas 5 líneas editoriales se distribuyen en 10 colecciones y ahí se van, digamos, distribuyendo y acomodando en el catálogo las diferentes obras que se reciben, que pueden ser de géneros literarios de ficción, como novela, cuento, poesía, teatro, ensayo literario, o bien de lo que se conoce como no ficción, ¿verdad?, que son obras de arte, por ejemplo, obras de referencia, algunos ensayos académicos, estudios o guías, manuales, que ya son propiamente didácticos, por ejemplo, para el ámbito universitario. Entonces, así un poco se distribuye lo que son líneas editoriales, géneros o temáticas en diferentes colecciones. Y la manera en que se seleccionan, en el caso de la EUNA específicamente, tiene una convocatoria abierta todo el año para la comunidad universitaria, que es básicamente los profesores, investigadores, funcionarios, estudiantes de la Universidad Nacional. Y también abre un periodo de convocatoria algunos meses al año para la comunidad externa, nacional e internacional también. Entonces eso le da la posibilidad de captar obras que han sido generadas como propias del esfuerzo académico, investigativo de la misma universidad, pero también obras de autores, de creadores que están fuera del ámbito universitario, lo que le permite conformar un catálogo diverso, ¿sí? Interesante en el sentido de que refleja los esfuerzos de la universidad, pero también refleja los esfuerzos de la comunidad nacional en cuanto a la creación literaria o no literaria. Quiere decir que si alguien pertenece a la comunidad universitaria se puede acercar en cualquier momento del año, no hay un tiempo específico. Así es, como explicaba antes, la apertura para presentar obras para un miembro de lo que nosotros llamamos comunidad UNA es todo el año. No hay, digamos, como un periodo cerrado o un momento determinado para presentar obras. Y si alguien quiere hacerlo, ¿cómo se puede acercar a la editorial? En la página web de la editorial, ahí hay una sección que es específicamente para publicar y hay un formulario, se completa ese formulario y ahí hay una normativa o una manera de explicar cómo se presentan las obras, cuántas páginas debe tener como mínimo, en qué tipografía, etcétera, etcétera. Entonces, leyendo esos lineamientos, completando el formulario y a un correo electrónico, porque ahora todo se hace en digital, se envían los documentos que la normativa precisa que hay que presentar. Hablando de cómo ha sido la incursión de la editorial en la era digital, ¿verdad? Y ¿a qué formato se ha adaptado la editorial? La editorial cerca del 2018-2019 empezó a incursionar en la publicación un poco esporádica de algunos productos digitales. Sin embargo, a partir del 2020, con el confinamiento, las restricciones que supuso la pandemia, ya decididamente se empezaron a publicar diferentes formatos de obras o libros o textos en digital,
Entonces, por poner un ejemplo, se hizo una convocatoria durante la pandemia a la comunidad universitaria, a la comunidad nacional, para recopilar textos y material gráfico que posteriormente se fueron publicados en un mini sitio web que está asociado a la página web de la editorial. Entonces eso quedó como una memoria de un poco lo que sucedió en los primeros meses de la pandemia. Pero también la editorial ha publicado audiolibros para adultos, para niños, para jóvenes. Está publicando libros electrónicos propiamente, algunos para la venta, otros para disponer en su colección de libros en acceso abierto. Y seguimos estudiando, digamos, como diversas posibilidades. Por ahí tiene la editorial un libro en acceso abierto también, multimedia, que tiene incrustado dentro del mismo libro videos, fotografías, audios, y bueno, hacer estas publicaciones es un desafío, ¿verdad? Porque implica que hay que mantener actualizados esos formatos, pero además, como distribuimos no solo por medio de la página web de la EUNA, sino también en plataformas internacionales, entonces tenemos que atenernos a usar estándares internacionales para esas publicaciones. Entonces es un estudio constante, una capacitación constante y un estar al día constante para poder ajustarse a cómo los cambios tecnológicos se van suscitando, digamos, casi que en el día a día. Bueno, y además de las ventajas ambientales, ¿qué ventajas ha traído tener estos nuevos formatos? Rompe las barreras, ¿verdad? Porque básicamente lo que sucede con el libro, especialmente el libro que se produce en una región como la que vivimos, centroamericana, es que nos cuesta mucho exportar lo que producimos a otros países porque resulta ser muy caro. Entonces, publicar en digital nos ha permitido llegar a plataformas internacionales y eso significa que nuestros autores y nuestras obras pueden exportarse, entre comillas, a otras latitudes, borrar o romper esas, digamos, barreras de entrada que tiene la producción nacional en otros países y, por ejemplo, entonces estar disponible para que si en Estados Unidos hay una universidad donde están dando un curso de literatura centroamericana, perfectamente se pueda leer a un costarricense porque el libro está accesible, ya sea o porque está en acceso abierto o porque por medio de estas plataformas internacionales, por ejemplo, puede ser objeto de participar de una biblioteca pública en Estados Unidos. Entonces eso le da otro acceso a la comunidad internacional, ya no solo nosotros mismos, a las obras producidas por autores costarricenses o bueno, en términos generales lo que la EUNA publica. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y compartir todo su conocimiento con nosotros. Les agradecemos por estar acá. Hoy es el comienzo. Este fue Una Ventana a la Cultura. Yo soy Diana Villalobos, en el guión y dirección Felipe Núñez, en el equipo técnico del estudio de grabación de las vicerrectorías académicas de la UNA, Natalia Silva y Andrés Salves. Un agradecimiento especial al equipo de la editorial. La editorial universitaria despierta en nosotros la pasión por el conocimiento, la difusión de ideas y la preservación de nuestra cultura. Nos invita a explorar nuevas perspectivas y nos conecta con ideas nuevas. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como euna.cr y en YouTube como Editorial EUNA.